Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Autoridad Portuaria de Avilés y al Máster en Transporte y Logística de la Universidad de Oviedo esta invitación y particularmente por ser en España, en Asturias y un viernes, gracias también en nombre de mi familia. Y en este entorno en el cual, bueno, pues muy pocos de ustedes sabrán, pero uno de mis primeros proyectos profesionales pues fue en el puerto de Avilés, no desde ArcelorMittal, desde la Universidad de Oviedo y junto con el Departamento de Mantenimiento, con Fran y con muchos otros, pues recorrimos el puerto entero, los faros, desde San Juan a las balizas de Leo. La verdad es que fue un proyecto apasionante y volver a estar aquí hoy pues me hace mucha ilusión. Ok, bueno, dos slides que hablan de la empresa. ArcelorMittal es el mayor productor siderúrgico mundial, es el líder en Norte y Sudamérica, Europa, África y uno de los mayores productores en los estados de la Commonwealth of Independent States. También es el cuarto productor minero del mundo, que es algo que pues mucha gente no sabe. Siempre somos famosos por el acero, pues somos el cuarto productor de mineral de hierro del mundo también. Y disponemos de una red de centros de I+D compuesta por 13 centros, ¿vale? De los cuales 3 de ellos están en España y 2 de ellos están en Asturias y muy cerca de aquí, pues a menos de 1 kilómetro, ¿vale? Luego tenemos centros de I+D y plantas productivas en Hamilton, que está pues muy cerca de las cataratas del Niágara, East Chicago en el estado de Indiana, en Santa Catarina en Brasil, en diversos puntos como ven ustedes ahí. Entonces, lo que es importante decir, después de esta brevísima introducción, es que absolutamente todo el diseño y la transformación digital del grupo ArcelorMittal en un porcentaje altísimo se diseña desde España y desde sus centros de investigación en Asturias, ¿vale? Todas las tecnologías y la investigación que se hace en Big Data, Internet of Things, que todas las palabras que han salido esta mañana, optimización matemática, inteligencia artificial bien aplicada al negocio o a nuestros procesos productivos, todo se desarrolla, un porcentaje altísimo, más del 90% se desarrolla, así como la estrategia digital en los centros de I+D que el grupo tiene en Asturias. Tanto en nuestro campus principal en Grid, lo que ven en la izquierda de la diapositiva, y la parte más ligada a inteligencia artificial pues es el grupo de Business and Techno-Economics, o conocido como el KIM, y en la factoría digital en nuestro centro New Frontier, que es el centro New Frontier de todo el grupo ArcelorMittal, ¿vale? Hay actualmente pues, un montón de plantas productivas, agencias comerciales, minas, grupos corporativos que usan tecnología desarrollada en Asturias, internamente en el grupo, y todos los nombres que veis ahí, de minas, plantas, agencias, usan soluciones, no todas ellas basadas en inteligencia artificial y digitalización, en otros campos también, que se han desarrollado en Asturias. Bien. Bueno, y con esto quería hacer un par de reflexiones antes de pasar a ejemplos concretos desde el punto de vista de nuestra empresa. El gráfico siguiente es un gráfico conocido, muestra pues, la edad media de las compañías que forman parte del índice Standard & Poor's 500 en diversos años, aquí pues, en los 60, en 2003 y en 2013, ¿vale? Y la barra pues, está en años, indica el número de años de vida media de las compañías que forman parte del índice, ¿vale? Entonces, bueno, está claro, hay una tendencia decreciente. En 2013 ya la edad media de las compañías que formaban parte del índice era 10 años, ¿vale? Pero lo que es interesante, solo haciendo un mínimo análisis de las compañías que forman parte, es que es inversamente proporcional a la velocidad a la que estas compañías son capaces de adaptarse a la tecnología, ¿vale? Y mirando el nombre de las empresas que forman parte del índice, pues está muy claro. Las empresas más mamut o más lentas en cuanto a su posibilidad de adaptación a las nuevas tecnologías, pues fueron sistemáticamente saliendo del índice por otras más rápidas, ¿vale? Esta la voy a pasar para ganar un poquito de tiempo, es muy interesante, pero tal. Entonces, para recapturar su atención, les voy a hacer una pregunta que va ligada al tema de hoy. Nosotros, como humanos, vamos a decir, aterrizamos en la Luna utilizando 7.500 líneas de código, programas que eran 7.500 líneas de código. ¿Alguien se aventura a intentar, bueno, pues, o si alguien lo sabe, cuántas líneas de código hay en un Boeing 787? Se oye bajito, no se oye nadie que diga. Hay alguna más, hay alguna más.
Eso, hombre, es una respuesta un poco cualitativa, pero hay 6,5 millones de líneas de código, ¿vale? En un Mercedes clase S hay 20 millones de líneas de código hoy en día. Y en un Chevrolet Bolt hay 100 millones de líneas de código hoy en día. Recordemos el punto principal, hemos aterrizado en la Luna con 7.500, que es un buen achievement, vamos a decir. No, bueno, ¿y alguien se atreve a decir cuántas hay en un Tesla modelo S? Ahí, bueno, pues yo no tengo ni idea de cuántas hay, pero la verdad, pero solo hay que ver si alguien sigue a Elon Musk en los vídeos de YouTube, etcétera, pues él lo dice, o sea, y todo el mundo lo dice, no, ellos no hacen coches, es software on wheels y lo que venden es otra cosa, ¿vale? Ok, bueno, entonces algunos ejemplos de ArcelorMittal, como dije antes, pues todos los programas de investigación ligados a digitalización se desarrollan en Asturias para todo el grupo a nivel mundial. No voy a parar mucho en esta diapositiva, pero parte de nuestra estrategia digital, obviamente, reside en la cadena de suministro, en lo que ven en el medio aquí, bueno, con diversos proyectos, y también en todos los procesos logísticos ligados a nuestros procesos de compra y también a inversiones. Muchas de nuestras inversiones, grandes inversiones en el grupo, pues se deciden con modelos o se deciden. Las decisiones se apoyan en modelos que muchos de ellos están basados en tecnologías digitales e inteligencia artificial, ¿vale? Un ejemplo es nuestra joint venture en Alabama, en Calvert. Esto es una joint venture que tenemos con Nippon Steel y es una planta, a diferencia de la planta o las operaciones en Asturias, con la cual estarán pues, más familiarizados, cuya cadena de producción empieza en un parque de slabs. Un parque de slabs, lo muestro rápidamente, este es el parque de slabs de Asturias, pues son estos planchones de acero que luego se calientan y se laminan y a partir de ahí tenemos la primera bobina y luego se hacen más cosas, ¿vale? Entonces, empieza ahí y el suministro de slabs para poder empezar a calentarlos y laminarlos en caliente, pues se hace desde 4 puntos. Desde nuestras operaciones en Indiana Harbor, en los Grandes Lagos, en el lago Michigan en este caso, desde Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán en México y desde 2 puntos en Brasil. Uno pues es la planta que venía de Thyssen, que ha adquirido Ternium ahora hace unos meses, y de nuestras propias operaciones en Santa Catarina en Tubarão. Entonces, bueno, es una operación muy interesante, entra dentro de nuestra estrategia de servir al mercado del automóvil, donde muchos manufactureros pues, se han ido moviendo de Michigan o sigue habiendo una producción brutal en Detroit, pero hay muchos que han pues, implantado fábricas en Georgia, en Luisiana, etcétera. Entonces, bueno, pues dentro de nuestra estrategia de servir al mercado automóvil hemos adquirido esa planta junto con Nippon. Y la logística de slabs pues, es complicada, y sobre todo porque hay un problema gordísimo que está resuelto, que es que a diferencia de una planta como la de Asturias, donde tú tienes una serie de pedidos y tú puedes ir colando en la acería y laminando, aquí tienes unos lead time o unos tiempos guía desde las producciones de los slabs hasta la planta, pues en algunos casos largos, desde que lo produces, entra en la planificación de esa planta, se planifica la logística, se envía, llega, etcétera, tal, largo. Entonces tienes que hacer una previsión y un forecast. Y para eso hay técnicas, tecnologías que ayudan a hacer una predicción mucho más precisa y con eso pues haces los pedidos de slabs contra un libro de pedidos o un order book que desconoces en esos momentos, ¿vale? Para ello también es importante que cuando los barcos llegan a Pinto Island en el Golfo de México es donde se hace un transshipment de los slabs a barcazas que suben por el río pues unas 40 millas hasta Calvert. El motivo de que esté a 40 millas interiores por los tornados y por todas estas cosas que pues, todos los años destrozan muchas cosas en la costa, ¿no? Y bueno, pues en Pinto Island no pueden llegar varios barcos a la vez porque entonces uno tiene que esperar y eso cuesta una pasta, ¿no? La verdad, que es normal, ¿no? Pues porque eso está ahí movilizado, claro. Entonces, bueno, pues otra parte del modelo resuelve todas estas problemáticas por anticipado y tiene una serie de técnicas de inteligencia artificial y modelos matemáticos que resuelven esta problemática,
¿vale? Ese es uno de los casos logísticos y bueno, pues ellos corren los modelos y hacen las compras a las diferentes plantas de las que lo suministran en función de una serie de parámetros adicionales en los que, aparte del servicio, el coste también es importante, ¿vale? Y otra cosa que se hizo pues fue una inversión gorda para ampliar el parque de slabs, y para eso pues no se hicieron las cuentas, vamos a decir, por alto, etcétera, sino que se desarrollaron una serie de modelos, no voy a entrar en detalle, pero que combinan pues técnicas clásicas y técnicas pues muy modernas de Machine Learning. ¿Por qué digo esto? Pues porque es verdad que en nuestra sociedad la inteligencia artificial y una serie de palabras están ahí ahora todos los días, en el Times, en el País, en el Mundo, en la televisión, en los carteles publicitarios, en todos lados, en todos los banners, pero la inteligencia artificial no se inventó hace 2 años, o sea, desde hace muchísimo hay técnicas, algoritmos, tecnologías que van ligadas a la inteligencia artificial, ¿vale? Lo que sí puede ser verdad es que puede ser verdad, no entro en ninguna discusión, pero bueno, mi opinión personal es que sí ha habido una explosión y una evolución de muchas de las tecnologías disponibles, así como tecnologías que permiten pues manejar grandes cantidades de datos. Antes, pues, en una de las intervenciones anteriores, de la sesión anterior, se hablaba que si Big Data, tal. Yo estoy de acuerdo en que muchísimas personas que hablan de Big Data cuando no lo es, pero eso no quiere decir que no exista. Y nosotros en el Grupo ArcelorMittal capturamos millones de señales por segundo, creamos auténticas barbaridades de información que hoy en día estamos siendo capaces de empezar a analizar. No digo que ya estemos analizando todo el grupo. Pero sí, muchísima gente dice, es que tengo un Excel enorme. Y entonces ya dices, bueno, un Excel, el más grande del mundo, es Small Data. O sea, eso es totalmente verdad. Pero no es así, o sea, hay Big Data, ¿vale? Y solo manejar esas cantidades y analizarlas, pues con las tecnologías que tenemos hace una serie de años no era posible, primero porque tenías rupturas de memoria en los sistemas que teníamos, pero adicionalmente porque el tiempo necesario para ello era pues muy alto. Entonces, bueno, todas esas inversiones, si merece la pena, si no, y más de 200 escenarios de negocio se analizan con técnicas de Machine Learning para tomar esas decisiones. Y para ello, pues bueno, hay una serie de equipamiento del que disponemos, que también está, en este caso, en Asturias. Ahí es una foto del módulo 1, hoy en día tenemos muchos más módulos, con servidores Apollo, pero sí tenemos un centro de computación que da servicio a nivel mundial para muchos problemas y que ejecuta más de 1 trillón de instrucciones por segundo, ¿vale? O sea, todas las decisiones de compra de materias primas para muchas partes del grupo ArcelorMittal y diseños de slabs para muchas plantas a la vez se computan, vamos a decir, en Avilés, ¿vale? Bueno, otro ejemplo que quería ponerles pues es la gestión de los propios parques en nuestros procesos logísticos. Este es el parque regulador en nuestras operaciones en el norte de España, en Asturias, y bueno, pues es un parque que está muy bien, está bastante automatizado, las grúas llevan un tracking automático, hay muchas tecnologías que se han implementado, pero bueno, pues está muy bien. Y es un parque al aire libre, está en el norte de España, pero muchas de nuestras plantas necesitan tener parques con techo, porque las condiciones climatológicas son espantosas en muchos meses del año, no todo el año, ¿vale? Y algunos de esos parques pues también no están cubiertos, y es el ejemplo, por ejemplo, de Vance Harbor en el lago Michigan, ¿vale? Entonces, esto puede ser el estado de un parque de slabs de Vance Harbor, de Indiana Harbor, de Cleveland en Ohio, de Hamilton en Dofasco en Canadá, pues depende del año, obviamente, pero desde mediados de diciembre ya te puedes encontrar esto, y lo normal es hasta finales de febrero, pero depende del año, puedes encontrártelo hasta finales de marzo. Entonces, claro, los operadores en las grúas, cuando tienen que ir a coger el slab con el código, el que sea, pues en estos parques, pues claro, es un poco complicado. Entonces, uno de los procesos que se ha hecho es virtualizar, o como se diga, muchos de estos parques, y cada vez más, sobre todo los que están en sitios donde es mucho más importante. Por ejemplo, pues en la mayoría de las plantas de Europa, no en las que están en Europa del Este, donde también, bueno, pues hace muchos meses del año
temperaturas horribles y unas grandes nevadas, pues yo que sé, en Ucrania o ya en Asia, en Kazajstán, en Temirtau, pues vamos virtualizando y vamos metiendo modelos de optimización para todos los movimientos logísticos de forma que se aumente muchísimo la productividad de estos parques de slabs, ¿no? Pero además, el operador, en los parques donde todavía hay operador, hay parques en los que también se ha automatizado el todo, entonces ya no hay operador, ve exactamente el slab al que tiene que ir, se lo colorea de otro color, etcétera, etcétera, etcétera. Y le sugiere una serie de movimientos a hacer. Y por último, el ejemplo que quería ponerles es, bueno, pues otras técnicas, en este caso son técnicas metaheurísticas, también ligadas a la inteligencia artificial, que utilizan biomímica. En este caso es pues una serie de algoritmos que inventó, fue una tesis doctoral en el 92 del profesor Dórigo, que está ahora en Bruselas, y con los cuales, pues tanto con Dórigo como con Stützl colaboramos a día de hoy. Hicieron un modelado matemático y unas técnicas metaheurísticas que imitan el comportamiento de las hormigas para buscar comida y llevarlo al nido. Y eso pues resuelve, una vez trabajado con ellos, resuelve muchos problemas industriales. Al principio eran problemas más académicos, pero una vez que lo llevas al mundo industrial, pues hay muchas cosas que se asumen que no puedes asumir, ¿vale? Entonces, las hormigas, así en general y rápido, pues muchas de ellas, la gente no lo sabe, son prácticamente ciegas. Y por ellas mismas, o sea, una hormiga individualmente no puede hacer tareas complejas, ¿vale? Pero utilizan lo que llaman swarm intelligence o inteligencia colectiva, y entonces ayudan unas a otras y se comunican unas con otras para conseguir el objetivo común, que es llenar el nido de comida para sobrevivir. Entonces, las hormigas, si alguna vez las han visto, yo qué sé, en un apartamento de verano, y pues llegaron y el cliente anterior pues le cayó un poco de azúcar o algo, no lo limpiaron bien, pues a veces puede encontrarse alguna hormiga. Entonces, hay un efecto que, si lo ven, que es que van normalmente en línea recta, una detrás de otra, plum, 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 cogen azúcar y vuelven en línea recta, plum, 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 hasta el nido, que de hecho es el camino óptimo, ¿vale? Pues utilizan feromonas para eso. Hay hormigas que son exploradoras y para ello pues exploran caminos y van dejando feromonas en los caminos que detectan más cortos. Al final la feromona se concentra en el camino recto y con eso pues llegan a ello, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso pues muy típico. Primero van todas en comandita, luego hay un obstáculo, cae lo que sea, o una gota de café o lo que sea. Entonces empiezan a explorar diferentes caminos y al final acaban convergiendo otra vez al camino más corto acorde a las circunstancias. Bueno, pues todo esto se puede modelar, de hecho los algoritmos existen, los hemos evolucionado con los creadores y hoy en día resolvemos muchos problemas, algunos de ellos logísticos, en el grupo ArcelorMittal. Un ejemplo pues son programas de scheduling de líneas, donde nuestra tecnología basada en hormigas supera a los benchmarks comerciales que están en el mercado con creces, con benchmarks realizados en nuestras plantas de Canadá y de Alabama en este caso. Y bueno, pues hemos recibido varios premios internos y externos, está muy bien, ¿vale? La verdad es que es una tecnología muy, muy interesante y haciendo el deployment de la tecnología, pues en Canadá, en Alabama, en Cleveland, bueno, muchísimos sitios, en Sudáfrica, en Vanderbilt, en Ucrania, Y sin duda somos el líder de uso de esta tecnología. Si alguien sigue, por ejemplo, los camiones autónomos en algunas de las minas, etcétera, pues la empresa más conocida que hace eso, pues usa esta tecnología para la optimización de rutas también, ¿vale? Y para finalizar con ejemplos, pues bueno, quería comentar uno de logística de source, de aprovisionamiento, en este caso de coque en nuestras operaciones en Estados Unidos, donde nosotros como grupo somos deficitarios en producción de coque. Tenemos baterías de coque en Warren, en Monessen, en Vans Harbor, en Indiana, pero necesitamos más del que somos capaces de producir. Entonces tenemos acuerdos a largo plazo con entidades externas que producen coque. Y la logística aquí en este caso pues suele ser más bien con trenes, son movimientos internos en Estados Unidos con trenes, menos que con barcos o por carretera, obviamente sería muy costoso. Entonces, pues también hay algoritmos de inteligencia artificial y modelado matemático de optimización. Algunas pues son por aproximación, son técnicas metaheurísticas, y en algunos casos hemos sido capaces de linealizar el problema y aplicar técnicas con soluciones óptimas sin discusión, donde deciden toda la planificación estratégica de esos envíos de coque, interplantas o desde los suministradores externos a nuestras plantas
en los grandes lagos en el norte de USA. O la distribución logística, o sea, en freight, ahora en distribución de producto acabado en nuestras plantas en Europa, donde aquí los modelos deciden básicamente dos cosas. Uno, planificación estratégica, o sea, no estamos tomando las decisiones operacionales, para eso se hace en cada planta, pero sí a nivel multiplanta se hace una planificación estratégica definida con modelos matemáticos. Y, por otra parte, se asignan los contratos marco de todos los países. Normalmente nosotros tenemos contratos marco con los operadores logísticos por país y para eso hay unos procesos de subasta que se deciden pues, normalmente una vez al año, una vez cada 2 años, y desde hace un tiempo pues, lo que hacemos es, estoy hablando ahora por carretera, o sea, es para todos nuestros tenders por carretera, donde se le envían pues, unas plantillas a los suministradores o se la descargan de la web y a partir de ahí cubren datos que les pedimos, qué volúmenes sois capaces de transportar, en qué periodos, costes, trayectos, bueno, mucha información y los modelos automáticamente asignan la cuota que le asignamos a cada suministrado en los contratos marco por país, cosa que, bueno, pues es muy interesante ver los resultados comparado con cómo se operaba pues, en el pasado, pues más a ojo, sinceramente, ¿vale? Sí, como conclusiones principales, pues sí, bueno, son genéricas, pero para mí importantes. Es para mí interesante que nos demos cuenta de la velocidad a la que la tecnología está evolucionando y la curva exponencial que hay en comparación con el pasado. La velocidad para mí es sin precedentes y que el mundo se está digitalizando con carácter global. Ya no es un debate, quien lo quiera discutir que lo discuta, pero bueno, es una ola que no va a surfear seguro, ¿vale? Desde el punto de vista de ArcelorMittal, nuestro último objetivo es tener una empresa totalmente digitalizada y totalmente conectada y para ello somos conscientes que hay nuevas tecnologías, bien hardware, bien software, que abren puertas y estamos viendo que abren puertas que tradicionalmente pues teníamos cerradas, bien por capacidad de computación, bien por el tamaño de los datos que éramos capaces de manejar y que ahora pues está altamente, o sea, se ha incrementado, ¿vale? Y también un mensaje que yo creo que mis compañeros de mesa compartirán y que todos vemos y muchos de ustedes es que hay que innovar continuamente y hay que diferenciarse y sin ello pues va a ser muy difícil sobrevivir o, como hacemos nosotros en algunos casos, pues liderar en un mundo que es pues altamente competitivo a día de hoy. Y nada más, muchas gracias.